Analizamos la escena de los mercados, lo hacemos hoy con la ayuda de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel, y muy buenas tardes, Marta. Bueno, del inicio de sesión en Wall Street, enseguida te preguntamos por los resultados, pero nos quedamos de nuevo con esos máximos, tanto en el caso del Standard & Poor's como en el Dow Jones. ¿Hasta dónde vamos a ver esas alzas en un momento en que, pues hasta hace muy poco había algunas casas de análisis, algunas previsiones que hablaban de importantes correcciones? No digo que no vayan a llegar, pero de momento lo que vemos es que la fiesta sigue. La verdad es que lo más reseñable desde la última vez que hablamos es que ya no estamos en fase correctiva. Hay que indicar que el pasado 14 de octubre dejamos atrás ese escenario porque se produjo un cierre por encima del máximo de referencia en la zona de los aproximadamente 4.430 puntos en el S&P 500. Así quedó invalidada esa secuencia de máximos decrecientes, superamos la directriz bajista, recuperamos esa media móvil de 50 sesiones y desde ese día tenemos los tres escenarios alineados, tanto a corto plazo como a medio plazo como a largo plazo. No cabe otra que ser alcista desde el punto de vista técnico. Otra cosa es que nos sintamos a gusto con las valoraciones actuales que hay en los mercados, que la verdad es que son muy exigentes. Vemos también cómo el sentimiento nos acompaña. Tenemos una lectura de prácticamente un 47% de alcistas. Estamos lejos de ese nivel tan extremo que alcanzamos en abril de este año, cuando la lectura era del 57%, pero sí hay que vigilar que alcanzamos ya unos niveles por encima de la media histórica del 28%, así que esto es algo que habría que vigilar porque recordemos que los indicadores de sentimiento se interpretan al revés y lo que más nos conviene ahora con el mercado haciendo nuevos máximos sería una fase de sano escepticismo y no una euforia desmedida, ¿no? Como podríamos llegar a ver. Y finalmente a nivel sectorial mantenemos el mismo discurso de siempre. La industria energética, la financiera y la inmobiliaria son líderes en Estados Unidos en términos de momentum. Llevan mucho tiempo descontando ese escenario de crecimiento e inflación al que estamos asistiendo y siguen en la parte baja del ranking los más defensivos como utilities y productos básicos de consumo. Sé que ahora mismo, como has comentado, soplan vientos de desaceleración, que la Reserva Federal mostró también su preocupación la semana pasada, pero bueno, el mercado parece que nos está diciendo otra cosa. Y Rafa, ya poniendo el foco en algunas compañías que han publicado cuentas, iniciábamos la sesión con dudas en el caso de Facebook, la veíamos muy planita, pero bueno, parece que ya sí que se están extendiendo algo más las pérdidas hoy, recortes del 1,8% en estos momentos para sus títulos. Conocíamos los resultados anoche al cierre, se están cotizando en estos momentos. Sobre todo ponemos el foco, como siempre, en los ingresos por publicidad. En este caso Facebook, achacaba culpas en parte a los cambios en privacidad de Apple, que es un mensaje que también teníamos por parte de Snap, la matriz de Snapchat, la semana pasada. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo de estas cuentas que ha publicado Facebook y sobre todo tomando nota de lo que ha dicho respecto a esa división de realidad aumentada, que es la que acoge la creación del metaverso, que este jueves, por cierto, vamos a conocer más detalles y además a la espera de que Facebook anuncie cuál va a ser su nuevo nombre. Estamos vigilando a la compañía por diversos motivos. Hasta ahora la verdad es que las empresas que han informado de sus resultados han superado las expectativas en general. En el caso de Facebook vimos como tanto sus beneficios como el número de usuarios, que es la métrica que más sigue el mercado, continúa al alza, sigue creciendo en términos interanuales. Y lo más importante es que ha autorizado un programa de recompra de acciones por valor de 50.000 millones de dólares. Si nos vamos a los estados financieros de Facebook, al balance de situación, vemos que la caja de la compañía, si tenemos en cuenta las inversiones a corto plazo, es de prácticamente 60.000 millones de dólares. Así que anunciar una recompra de acciones por este importe me parece una auténtica barbaridad y creo que el mensaje es, o lo que manda Zuckerberg a sus accionistas, es decirles, oye, tengo en consideración las perspectivas futuras de la compañía que parecen muy optimistas, ¿no?, para haber aprobado o autorizado esa recompra de acciones. Y es verdad que desde el escándalo de Cambridge Analytica no han parado de crecerle los enanos, aunque desde luego pues la cotización no se ha inmutado, los fundamentales tampoco, pero sí podríamos decir que está un poco en medio de una crisis reputacional. De hecho, ellos han dicho que probablemente retrasen el lanzamiento de nuevos productos o que los pongan
en consenso con padres, reguladores, administraciones. Habrá que ver si es verdad, si van a llegar a un acuerdo con todo el mundo y no van a mirar solo hacia los propios beneficios, que es lo que han hecho hasta ahora. Y como has comentado, hubo un poco de nerviosismo con ese papel que juega Apple, con esos cambios en la política de privacidad, que parecía que podía hacer daño a las cuentas de Facebook, pero bueno, creo que han sido bastante buenos. Y por ejemplo Google, que presenta hoy sus resultados del tercer trimestre, sí puede estar más protegida, ¿no?, de esos cambios de privacidad del iPhone, porque gran parte de su uso proviene de ordenadores de escritorio y los resultados promocionados en la búsqueda de Google no dependen de los datos del iPhone, así que parecía que esto le podría hacer más daño a Facebook y la verdad es que ha salido bastante bien parado. Sé que están intentando siempre enterrar a Facebook, pero a mí me parece una compañía que cuenta con una ventaja competitiva muy importante de efecto red y que desde luego no la va a perder de la noche a la mañana, y que lo más probable es que siga dando alegrías en el futuro. Mencionabas el caso de Google. Hoy estamos cotizando, ¿no?, esas cuentas de Facebook con descensos, Rafa, y estamos esperando, bueno, pues los resultados, ¿no?, del resto de las FANG. ¿Qué expectativas tienes teniendo en cuenta lo que acabas de comentar con Marta y bueno, en qué medida crees que podría afectar, ¿no?, al mercado, teniendo en cuenta el peso, el importante peso que tienen estas compañías en los índices? Sí, la verdad es que ya las FANG marcan prácticamente la totalidad del desempeño de los índices. En el caso de Google ya hemos hablado. En el caso de Apple creo que habrá que estar pendientes, como siempre, de Asia. Esta región ya supone un 20% de las ventas, y a todos estos gigantes de Wall Street lo que les está ocurriendo es que hay mercados como el estadounidense o el europeo que están ya muy maduros, y las futuras tasas de crecimiento de estas compañías van a depender de Asia. Así que en el caso de Apple, por ejemplo, nos tendríamos que centrar en esa parte. Pero bueno, a pesar de todo, yo creo que el conjunto de las FANG lo va a hacer bien, pero es verdad que ya las valoraciones son muy exigentes. Todos sabemos que son compañías buenas, todos sabemos que son compañías de calidad, todos queremos invertir en ellas, pero no sé si ahora mismo, desde luego, tenemos mucho margen de seguridad para entrar en estas compañías. Rafa, alejándonos un poquito de la renta variable y poniendo el foco en una cita clave que tenemos esta semana, el jueves, Banco Central Europeo va a celebrar esa reunión mensual de política monetaria. Escucharemos a su presidenta, Christine Lagarde, a las 2:30 de la tarde en esta rueda de prensa posterior a la reunión. En principio esperamos que la reunión de este mes de octubre sea más bien pues una reunión de transición. No esperamos tampoco grandes mensajes, más bien con la mirada puesta en las próximas reuniones, sobre todo en la de diciembre, y en los mensajes importantes que pueda dejar el Banco Central Europeo sobre pistas más profundas sobre las acciones que puede llevar a cabo para controlar la inflación en materia de subida de tipos de interés. Pero aún así, ¿qué es lo que pueden esperar los inversores este jueves? ¿Vamos a ver algún tipo de movimiento, por ejemplo, esperado en el euro o en la renta fija? Como has comentado, habrá que esperar a ver qué dice Lagarde en la reunión de este jueves. Yo creo que va a estar marcada por las discrepancias internas, exactamente igual que le ocurre a la Reserva Federal, ese debate sobre si la inflación es transitoria o no, si puede venir una desaceleración o no, sobre si el Banco Central Europeo debería modificar su política monetaria como consecuencia de ello. Y hay que tener en cuenta que en Europa siempre vamos con retraso con respecto a Estados Unidos, y siempre acaba produciéndose una asimetría. Antes de la pandemia, el Banco Central Europeo se estaba quedando rezagado, la Reserva Federal estaba ya subiendo tipos, y con esa crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica, todos los bancos centrales del mundo pusieron su contador a cero. Ahora podemos volver a ver esa asimetría. Un Estados Unidos completamente recuperado, parece que queriendo dejar atrás su política monetaria expansiva, y un Banco Central Europeo que podría quedarse rezagado. Así que yo creo que esto podría afectar negativamente al par euro-dólar. Muchos llevan dando por muerto al dólar muchísimo tiempo. Yo creo que el dólar todavía no ha dicho su última palabra, y es más, en la última reunión de septiembre vimos cómo se aplazó esa decisión sobre la compra de bonos hasta diciembre, pero desde entonces la inflación de la zona euro se ha disparado hasta máximos ya de más de una década. Es probable que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra vayan en una dirección y el Banco Central Europeo vuelva a quedarse solo, como ya le ocurrió en 2019. Y por otro lado, los mercados descuentan una probabilidad del 70% de esa primera subida de tipos por parte de la Reserva Federal en junio de 2022. Creo que al Banco Central Europeo le va a llevar más tiempo hacerlo.
Una última cuestión, Rafa, con permiso de las compañías que presentan resultados, quería preguntarte también por cómo estás viendo la evolución en el mercado cripto. La semana pasada veíamos esos máximos históricos de nuevo en Bitcoin, la aprobación, ¿no?, la salida adelante de esos dos ETF por parte del mercado estadounidense. ¿Qué opinión tienes sobre estas evoluciones y noticias? Sí, la verdad es que ahora todo el revuelo que se está generando con las criptodivisas es porque están empezando a aparecer productos como los ETFs que van a tratar de replicar, que no replicar, el precio del Bitcoin. Vimos como la SEC autorizaba el lanzamiento de esos dos ETFs. El de ProShares, por ejemplo, acumuló más de $1.000 millones en su debut. Parece ahora que VanEck podría ser el próximo en lanzar ese tercer ETF de futuro sobre el Bitcoin. Y bueno, conforme más players vayan sacando más productos, va a ser mejor para el inversor. De hecho, VanEck ha propuesto unos gastos corrientes de en torno al 0,65%, por debajo del 0,95% que están cobrando los dos primeros que ya tenemos en el mercado, pero hay que tener en cuenta que los futuros de Bitcoin en los que el ETF invierte son los de menor vencimiento. Es decir, estamos invirtiendo en futuros, no en el Bitcoin. Y por otro lado, hay que leerse el folleto de este tipo de productos, porque en el de ProShares se indica que el fondo espera invertir aproximadamente el 25% de sus activos en una subsidiaria propiedad del fondo y que a su vez está asesorada por ProShares Advisors. Lógicamente en el folleto ya especifican que la rentabilidad del ETF puede diferir significativamente de la rentabilidad del Bitcoin. Así que, en resumen, es bueno el lanzamiento de estos productos, es bueno esa guerra de precios entre gestoras, menos costes es más rentabilidad para el inversor, pero creo que todavía falta hasta que podamos tener un producto ideal. Esto es una primera aproximación, pero todavía habría que desarrollarlos más para tener un ETF que sí replique el precio al contado del Bitcoin o de incluso, por ejemplo, una cesta de criptodivisas. Yo creo que serían productos muy positivos para un inversor minorista de cara a añadir diversificación a su cartera. Pues Rafael Damorena, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotras y muy buenas tardes.